Hola a todos, muy bienvenidos a esta primera entrega del curso de diseño web desde cero de la mano de mundogrowell.com. Mi nombre es Franco Marostica y los voy a estar acompañando a lo largo de este trayecto para poder hacer sitios web verdaderamente profesionales. Bien, en esta primera entrega, ¿qué vamos a ver entonces? Cómo hacer nuestra página web, qué herramientas necesitamos, cuál es su sintaxis, cómo poder hacerla y visualizarla en nuestro navegador y algunas cosas más. HTML es el lenguaje estándar para crear páginas web. Su significado proviene, digamos, sus siglas provienen del inglés de Hypertext Markup Language, que se traduce como lenguaje de marcación de hipertexto o lenguaje de marcación de etiquetas. Es un lenguaje de estructuras, es decir, como decimos, no es un lenguaje de programación como suele ser JavaScript, por ejemplo, o PHP, que ya vamos a irlos viendo durante el trayecto de este curso. Pero bueno, es la base fundamental para poder hacer nuestras páginas web. Ahora bien, ¿qué necesitamos? Podemos utilizar cualquier editor de textos. Yo acá en Windows puedo utilizar lo que es el bloc de notas. Si estamos en Mac podemos utilizar el TextEdit. Y si estamos en Linux podemos utilizar simplemente el comando V o alguna de las herramientas que nos ofrecen los escritorios GNOME o KDE. Entonces bueno, yo acá tengo el Sublime Text, que es este. Para bajarlo pueden ingresar directamente a su página. Es un programa de pago, pero que podemos utilizar libremente, ¿sí? Viene para Mac OS X, para Windows de 32 y 64 bits y también para la distribución Linux Ubuntu de 32 y 64 bits. Acá ya me marca con un punto negro el Windows de 64, que es el que tenemos. Lo vamos a bajar para que podamos ver. Como decía, bueno, esto es un editor de texto más avanzado. Esto ya nos ofrece sintaxis de lenguaje, nos ofrece algunas sugerencias que podamos ir viendo, ¿sí? Que por ejemplo el bloc de notas y todos esos programas no nos va a ir marcando. La instalación es muy simple, directamente es next, acá en la ruta donde lo vamos a instalar, next, y acá verificamos que esté tildado esto, porque creo que aparece destildado la primera vez que lo queremos instalar. Y podemos agregarlo entonces al menú contextual y luego install. De esta forma, perdón, lo tengo acá, me está diciendo que lo tengo abierto, ahí está. Bien, y de esta forma entonces ya instalamos el Sublime Text. Bueno, tiramos esto en la papelera. Y bueno, así de esa forma se instala. Es algo muy rápido, muy sencillo. Y de esta forma ya tenemos un potente editor para trabajar a lo largo de este curso. También hay otras alternativas. Pueden, si quieren, utilizar Notepad++. También pueden buscarlo en Google. Es un editor también bastante bueno. Y si estamos en Windows 10 también hay otras alternativas, como por ejemplo CodeWriter, que también está bastante bueno, ¿sí? Lo podemos buscar acá. Este que está acá, CodeWriter. Yo ya lo tengo instalado también, ¿sí? Estuve probando cuáles son algunos editores más livianos, digamos, y lindos para utilizar. Pero bueno, vamos a trabajar, yo particularmente voy a trabajar con lo que es el Sublime Text, es el que les recomendaría. Bueno, dijimos que el HTML es un lenguaje de marcado de etiquetas. Entonces, para conocer su sintaxis vamos a ver cómo se crean estas etiquetas. Vamos acá primero a seleccionar HTML para que veamos cómo nos va marcando sintaxis y demás este lenguaje. Si yo acá para empezar a hacer una etiqueta, empiezan con los corchetes angulares de esta forma y luego el nombre de la etiqueta. Supongamos que tuviera una etiqueta que se llama etiqueta. Bien, de esta forma entonces ya creo esta etiqueta. Y acá vendría el contenido de la etiqueta y luego un cierre de la etiqueta, que es el símbolo de corchete angular, luego barra etiqueta. Ya Sublime Text, cuando puse la barra me puso todo lo otro, indicando como que es ya el cierre de una etiqueta. Esta etiqueta obviamente no existe, sino que es a modo de prueba, a modo de ejemplo que vamos a ir viendo. Ahora, ¿qué representaría esta etiqueta? Puede representar muchas cosas. Puede ser un botón, puede ser un cuadro de texto, puede ser un selector de esos desplegables que vemos en la web, puede ser alguna función que haga, ¿sí? O puede ser que incluya texto con algún formato en especial.
En fin, pueden ser muchas cosas estas etiquetas. Otras etiquetas, digamos, que no llevan contenido, tampoco van a llevar un cierre, es decir, en realidad vamos a abreviarlo el cierre de esta manera. Ya vamos a conocer, son pocas etiquetas las que llevan cierre para que no nos perdamos tanto, lo cual es muy bueno, digamos, de tener pocas etiquetas también con estos cierres así, y estos digamos son los más utilizados, ¿sí? Esto es lo que más vamos a ver durante el curso. Después tenemos también estas etiquetas pueden llevar un atributo que sería de esta manera: atributo igual, entre comillas, un valor. Estos atributos van a representar funciones adicionales que le van a dar a nuestra etiqueta o a nuestro documento, o también a nuestra, digamos, a nuestra página web, o también incluso información adicional para lo que es los motores de búsqueda, ¿sí? O que podamos implementar más que nada para extender lo que son nuestras capacidades de estas etiquetas, o bien desactivarlas, o bien, por ejemplo, para lo que son funciones, por ejemplo en los botones, poner acá una opción que sea para desactivar ese botón, o que en un vínculo vaya a un enlace predeterminado y demás. Vamos poniendo todo esto, pero de igual modo ya los vamos a ir viendo para qué sirven. Estos atributos no solamente pueden tener uno, pueden tener más. De esta manera podemos poner atributo, 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 y vamos colocando los atributos que nos sean necesarios para esa etiqueta, ¿sí? Lo mismo que el contenido en las etiquetas, pueden ser otras etiquetas más, como por ejemplo puede ser de esta forma: etiqueta 2 y etiqueta 2. Bien, y de esta forma vamos haciendo una especie de orden jerárquico. Pero bueno, para ir entendiendo un poco más esto, vamos a dejarlo de esta forma. Si yo lo guardo ahora con control S en mi Sublime Text, vamos a guardarlo acá en el D, vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar curso web, y dentro de curso web vamos a escribir curso 001, por ejemplo, y dentro de curso 001 vamos a colocar el nombre del archivo, en este caso index, y luego la extensión, que siempre va a ser HTML cuando trabajemos con estos tipos de archivos de diseño web. Ahora lo guardamos. Y ahora, ¿por qué elegí el nombre de index.html? Esto es porque el día de mañana, cuando nosotros tengamos un sitio armado completo con varias páginas, archivos, imágenes de sonidos que tal vez podemos tener, o videos también, nosotros al subirlos al servidor web, y si no hemos declarado un archivo index.html, nuestro servidor va a preguntar por ese archivo al momento de que un usuario quiere ingresar. Es decir, cuando nosotros subimos todos nuestros archivos, el usuario quiere ingresar a nuestro sitio web, el servidor no va a encontrar ese archivo index.html, entonces le va a dar puede dar dos opciones al usuario. Una, le va a decir al usuario, lo siento, pero no vas a poder ingresar, y va a aparecer un cartel forbidden que le va a indicar justamente esa situación. Forbidden, de que está prohibido, tiene un acceso denegado a nuestro servidor. Y la segunda opción, si el servidor es menos seguro, lo que va a hacer es darle al usuario todo un listado de nuestros archivos y directorios, el cual el usuario va a poder ver e incluso ver, digamos, todo el contenido de nuestro sitio sin ver la página, sino que está viendo lo que tenemos en nuestro servidor, está viendo los archivos, ¿sí? Por lo cual es siempre importante utilizar el index.html. Bueno, si yo a esto, por ejemplo, lo quiero ejecutar en un navegador, como por ejemplo vamos a abrir acá y vamos a ir al D, entonces curso web, curso 1, y acá tenemos esto, lo vamos a abrir con Google Chrome, por ejemplo. Acá vemos simplemente contenido, vemos, bueno, un index.html y vemos una ruta. Esto es porque, bueno, esto ya está en HTML, y como son etiquetas, está interpretando el navegador de que esto es una etiqueta, aunque no lo es, ¿sí? Si yo ahora pusiera una etiqueta real, por ejemplo, una etiqueta para hacer el texto en negrita, vamos a ponerlo acá abajo, ve, texto en negrita, por ejemplo. Si yo aprieto F5, ahora vemos cómo me hace mi texto en negrita.
Otra cosa que tenemos que ver es que me lo puso abajo y no me lo puso al lado, perdón, y no abajo como yo lo había puesto acá. Eso es porque también por medio de etiquetas tenemos que especificar cuáles son los saltos de línea. Por ejemplo, si yo pongo un salto de línea acá, BR, es una etiqueta de estas de las que no lleva un cierre, no tiene un contenido. Si yo ahora pongo un BR, aprieto F5 y podemos ver que tenemos ya nuestro salto de línea. Este orden de las etiquetas no es necesario tampoco, es decir, yo puedo hacer esto y es el resultado exactamente el mismo. Eso es porque, bueno, lo que hace el intérprete es ir leyendo de izquierda a derecha de esta manera, así. Y bueno, va a ir, apenas encuentre una etiqueta, va a interpretar esa etiqueta y hacer la acción correspondiente. Si yo ahora pongo, por ejemplo, otra etiqueta acá, o pongo algún texto suelto, texto por ejemplo, texto, ¿ven? Vemos que me lo hace al lado, entonces tendremos que usar otro salto de línea. Hay ocasiones en que directamente los saltos de línea me lo va a hacer automáticamente. Por ejemplo, si quiero colocar un título, yo pongo acá un título o un encabezado, digamos, es lo que está marcando esta etiqueta, o etiqueta heading. Yo pongo encabezado, por ejemplo, encabezado, ahí está, y aprieto F5. Vemos como me hizo incluso más grande la letra, me dejó y me hizo un espacio sin poner una etiqueta BR. Eso es justamente porque algunas etiquetas me van a hacer esos saltos de línea automáticamente. No es el caso del B, por ejemplo, pero sí es el caso del H1. Bien, entonces de esta forma vamos a ir haciendo HTML. Aunque esto no es HTML, digamos, es HTML, pero no es como debería hacerse. Para ello, el HTML debe llevar una estructura que se cumpla para mantener una semántica del lenguaje. ¿Por qué es importante esto de la semántica del lenguaje y no puedo hacerlo así de esta forma? Porque hay cosas que llevan, digamos, el HTML lleva una estructura, como decía, que lleva una cabecera, lleva un contenido, y en esa cabecera, por ejemplo, van valores adicionales que son útiles para el navegador o para los motores de búsqueda como Google, Yahoo o Bing. Y bueno, es todo un sistema que vamos a ir viendo. Es decir, vamos a borrar esto y vamos a ir trabajando entonces con la estructura correspondiente. En Sublime Text, lo bueno que tiene también, como decía, es al ser un editor de código, que nos va a ir brindando estas sugerencias. Y si yo pongo HT, ya me muestra acá una etiqueta que se dice HT. ¿Ven? Acá vemos los títulos, por ejemplo, que van del H1 al H6. Y acá tenemos el HTML, esto me los muestra como tag, y el HTML como HTML. Si yo hago un clic acá o aprieto Enter, ya me da la estructura básica de este lenguaje. Siempre me pone ¿cómo que se llama? Uno de estos corchetes angulares, así que lo vamos a borrar y lo vamos a guardar de nuevo. Vamos a hacer un espacio acá y vamos a agrandarlo también como para que se note un poco más. Y esto sería nuestra estructura básica. Esta etiqueta vemos que está en otro color e incluso es diferente, ya que, bueno, además de tener ese símbolo de admiración, la hace distinta porque con esta etiqueta lo que hacemos es declarar que nuestro documento va a ser un documento HTML y en este caso va a ser HTML5. Anteriormente, en los HTML anteriores, había que poner un texto bastante largo acá de lo que representaba o de qué HTML queríamos usar, lo cual gracias al HTML5 nos facilitó mucho la vida a muchos de los programadores o diseñadores web. Después seguiría lo que es esta etiqueta HTML, que esta etiqueta HTML es el elemento raíz de nuestra página, donde vamos a distinguir dos grandes grupos. En primera instancia tenemos lo que es el grupo del head o de la cabecera, y en segunda instancia tenemos lo que es el cuerpo o contenido de nuestra página. Volviendo al anterior, si yo pongo un contenido acá y aprieto F5, ven, ya tengo mi contenido. También puedo apretar botón derecho del mouse, pongo ver código fuente de la página y vemos cómo está estructurada nuestra página web, ¿sí? De esta forma.
Ahora, por ejemplo, vemos que siempre sale este index HTML. Bueno, esta es una función ya que trabajamos con la cabecera. Acá en title ponemos mi primera web, aprieto F5 y ahí ya tenemos mi primera web. Otro elemento básico que no está acá y lo vamos a tener que utilizar nosotros, que más que nada que somos del habla española y vamos a utilizar acentos, ñes y esas cosas, es la etiqueta meta, y vamos a tener que declarar con esta etiqueta un juego de caracteres. ¿Qué pasa si yo no pongo un juego de caracteres? Pasa esto. Yo pongo, por ejemplo, vamos a poner un título acá, H1, vamos a poner bienvenidos a mi primera página web. Yo al pulsar F5 vemos que ya sale esto en lugar de lo que es el acento. Sale eso que queda feo y no es nada agradable que esté esa cosa, este símbolo raro que nos dio ahí. Esto es justamente porque no hemos declarado un juego de caracteres, y como decía, lo vamos a tener que hacer por medio de una etiqueta que se llama meta. Es una etiqueta que tampoco lleva cierre, es decir, finaliza de esta forma, pero a su vez esta etiqueta sí o sí debería llevar un atributo, que ese atributo se llama charset, traducido al castellano juego de caracteres. Entonces ya de esta forma yo tengo que especificarle acá un valor de juego de caracteres. El que vamos a usar nosotros es el UTF-8, que es un juego de caracteres Unicode usado en todo el mundo para lo que es, no solamente para lo que es diseño web, sino también en base de datos como MySQL se usa mucho, en los documentos mismos. Es decir, es un juego de caracteres universal, es universal y está extendido en todo el mundo. De esta forma, poniendo este código acá, esta etiqueta, yo aprieto F5 de vuelta y ya tengo mi símbolo web. Mi símbolo del la con el acento. Decía que es universal, es decir, si es universal, entonces podemos, por ejemplo, llegar a pensar de que podríamos usar incluso otro tipo de fuente, por ejemplo. Y es cierto, yo por ejemplo puedo escribir acá palabras en japonés, por ejemplo, o a ver, japonés, vamos a poner idioma japonés, a ver si sale algo por acá en Wikipedia. Si tenemos, ven, acá tenemos japonés, acá tenemos bienvenidos a mi página web, por ejemplo, y vamos a poner acá el símbolo vamos a poner en japonés con el H1 para que se vea bien. Aprieto F5 y vemos incluso que nos da estos caracteres. Si yo no tuviera este meta charset, directamente a ella ya me hizo bastante más desastre que de lo que me hizo el acento acá, ¿sí? Así que bueno, por eso es un carácter Unicode, es que está, digamos, utilizado en todo el mundo. Bien, entonces para no irnos tanto del tema, ya sabemos que nuestro meta charset va a ser lo que vamos a usar, va a ser el juego de caracteres que vamos a declarar en nuestra página para poder ver todos los caracteres correctamente. Por otra parte, vamos a buscar lo que es un párrafo de algún lado, el lorem ipsum, por ejemplo. Este texto es un texto utilizado mucho en lo que es imprentas y demás. Todo lo que es con el diseño web también está referido para ir maquetando nuestra página. Si yo copio este texto y ponerlo de esta manera, si bien se va a visualizar en nuestra página web sin ningún inconveniente, estaríamos haciendo malas prácticas, ya que bueno, justamente existe una etiqueta que se llama P de párrafo, que es donde deberíamos poner nuestro párrafo, en este caso el lorem ipsum que tengo acá. Para ello, entonces, por eso necesitamos ponerlo de esta forma acá, ¿sí? Para hacer referencia al párrafo. Si apretamos F5 vemos que el resultado es exactamente el mismo, nada más que, como decía, el párrafo es lo que emplearíamos. Ahora, por ejemplo, también es útil justamente mantener esta semántica, porque si yo pongo otro párrafo acá abajo, ven, aprieto F5 y vemos que el párrafo me puso ya directamente una línea ahí, ven, o bien para hacerlo más profesionalmente, por así decirlo, vamos a ir al lorem ipsum de vuelta, vamos a generar 5 párrafos, vamos a tomar los 3 primeros, bien, y de esta forma
vamos a ir, bueno, los vamos a tener que borrar a todos, y de acá los vamos a ir especificando nuestros párrafos. Bien, ponemos P, barra P, abrimos otra P, acá yo cerrarlo ahí está, barra P, P, barra P. Siempre es importante, bueno, mantener estos espacios para ver dónde se abren y se cierran lo que son los párrafos. Yo al pulsar F5, ven, se siguen manteniendo estos espacios de los párrafos, lo cual vamos manteniendo esta estructura, esta semántica de nuestra página web. Otras de las etiquetas más básicas también que podemos ver, bueno, lo que es la etiqueta negrita ya la vimos. Podemos seleccionar este texto en negrita, por ejemplo. Podemos hacer un salto de línea acá. ¿Ven? Ahí tenemos negrita y acá en el punto ya me hice un salto de línea. Esto lo podemos bajar si quieren, como para que quede más visiblemente bien. Podemos utilizar también cursivas o italic. ¿Ven? Ahí ya tenemos nuestro texto en cursiva. Tenemos también subrayados. Por ejemplo, yo quiero que esto esté subrayado. Y estas son las etiquetas básicas que vamos a ir viendo en lo que es este HTML que tenemos acá. Bien, de esta manera también decía que teníamos estos títulos y había 6 títulos, como habíamos visto en las sugerencias. Podemos utilizar el H2 para ver de paso la diferencia que hay entre el 1 y el 2. Acá vamos a aplicar entonces subtítulo. Bien, y vamos a agregar entonces acá abajo, por ejemplo, un H3. Vamos a poner título nivel 3, por ejemplo. ¿Ven? Y vemos cómo incluso se van haciendo más pequeños. Estos títulos, el H1 es el más importante, por eso están más grandes, en negrita. Y semánticamente va a representar mayor importancia, ¿sí? Por lo cual es importante saberlo a eso, ya que nos va a servir más adelante también en lo que es el posicionamiento SEO o posicionamiento orgánico de las páginas web. Y bueno, el último, que sería el DH6, es el menos relevante o el menos importante de todos estos. Otra cosa que quiero también dejar en claro, que justamente tocamos el posicionamiento SEO, es una palabra que es la palabra strong. Strong, por ejemplo, lo que me va a hacer es poner el texto en negrita también. Entonces, ¿por qué hay dos textos en negrita? Strong en realidad tiene una particularidad distinta. Strong es para hacer énfasis en esa palabra que está ahí. Si Google ve mi página y la lee a mi página, el robot de Google va a entender que esta página es mucho más importante que esta que está en negrita, ¿sí? Entonces esta palabra va a ser importante en algún contexto en especial. Ya vamos a ver cómo nos vamos a ir manejando con todo esto de la semántica. Pero bueno, vamos a ir aprendiendo justamente que hay estas que esos cumplen algunas, a veces el significado visual o el resultado visual puede ser igual, pero el resultado semántico es otro, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ya que de eso se trata el HTML. Es una estructuración que vamos a ir haciendo para, bueno, tener nuestra página web organizada de cierto modo y que se cumplan ciertas reglas para que los navegadores el día de mañana busquen nuestra página, la encuentren y sepan qué es lo más importante, qué es lo más relevante de nuestra página web. Y bueno, esto nos va a servir mucho para lo que es el posicionamiento SEO y estar en los primeros lugares de Google. Bien, para ello entonces damos por finalizado esta primera etapa, este primer curso, y nos estamos viendo entonces en el próximo video tutorial para continuar con esta clase de diseño web, ¿sí? Muchas gracias a todos por haber visto este video.